Hola, buenos días a todos. Pues muy agradecida de los que ya llegaron, a todos los que también están conectados en nuestra primera versión de Endolili, que esperamos podamos seguirlo haciendo de una manera rutinaria anualmente. Quiero hacer un poquito de remembranza del área de endocrinología. El área de endocrinología inició como servicio de endocrinología en el año 1993 aquí en la fundación y empezamos con un endocrino y luego fuimos dos. Y así estuvimos mucho tiempo, pero con un desarrollo siempre mirando que a medida que iba creciendo la institución, nosotros también fuéramos creciendo en el área desde el punto de vista de prestación de servicio, de asistencia y muy importantemente como ha sido, y creo que algunos de los que están presentes de pronto han tenido la oportunidad de estar rotando con nosotros, de ser un servicio de eminentemente académico como primera premisa. Entonces el área se fue desarrollando y fuimos creciendo en número de endocrinólogos, llegando hasta el momento a conformar el área de endocrinología, tanto para asistencia como docencia, con 7 endocrinólogos. Nos acompaña la doctora Karen Milena Feris, la doctora Claudia Gómez, que es nuestra última adquisición en el área, el doctor Luis Guillermo Arango, el doctor Guillermo Edinson Guzmán, el doctor Alejandro López y el doctor Víctor Blanco. Es un equipo que siempre está dispuesto a colaborar para que seamos mejor y ahora con ayuda y colaboración también de los fellows que están en educación con nosotros y prometemos sacarlos con unas competencias muy buenas para que den también de sí a la comunidad. Tenemos 4 fellows en este momento. Uno de ellos está para terminar en pocos meses y los otros van a ir saliendo cada 6 meses. En este momento estamos en convocatoria, de una vez valga la cuña, estamos en convocatoria para recibir nuevos fellows en el área de endocrinología, está abierta por la Universidad ICESI. Los doctores que nos van a acompañar, que también son los fellows activamente en todo este proceso de Endolili, está el doctor Andrés Octavio García, está el doctor Jorge Wilmer Tejada, el doctor Fabio Nelson Figueroa y la doctora María Bernarda Iriarte. Quiero también comentarles que dentro del área de endocrinología, además de la docencia, que es un pilar fundamental, también se hace investigación con un área especial donde se tiene también para hacer investigación clínica. No hacemos en este momento investigación básica, pero pues también será en un futuro con la Universidad ICESI en la parte de investigación básica. Contamos en el servicio con un equipo muy importante de personal de la parte administrativa y de la parte de enfermería y de soporte técnico de la parte de radiología, porque tenemos también pruebas especiales en el área, así como el manejo del densitómetro y en un futuro otro tipo de procedimientos diagnósticos en el área de endocrino. O sea, el plan, seguiremos creciendo. Bueno, realmente estoy muy agradecida con todos de que estén aquí en este momento, pues acompañándonos y doy la bienvenida pues para este primer simposio de Endolini. Y quisiera comentarles que el desarrollo del programa está como prácticamente les llegó a todos de los que están aquí presentes y los que están conectados. Y quisiera de pronto nombrarle los conferencistas. Está pues mi persona, que no me voy a presentar, la doctora Karen Milena Feris Bonello, que ella es médico internista endocrinólogo, trabaja con nosotros pues aquí en la fundación, es docente de posgrado en endocrinología y en medicina interna con la Universidad ICESI y coordinadora del Comité de Diabetes de la Asociación Colombiana de Endocrino. La doctora Claudia Milena Gómez Giraldo, que es médica general de la Universidad de Caldas, médica internista de la Universidad del Valle, endocrinóloga de la Universidad Javeriana, está haciendo una maestría en actividad física y salud con la Universidad del Rosario y es nuestra nueva endocrina que forma parte del equipo. El doctor Guillermo Edinson Guzmán, que es médico internista endocrinólogo,
es médico institucional pues, de la Fundación, también nos acompaña hace varios años, especialista en docencia universitaria y profesor clínico asistente de la Universidad ICESI, miembro de número de la Asociación Colombiana de Endocrino, pues, de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. El doctor Víctor Manuel Blanco, que también es un egresado nuestro, es médico internista, endocrinólogo, digo yo médico egresado nuestro porque él egresó como médico internista del programa con la Universidad ICESI, médico institucional ya de nuestra área y médico miembro número en la asociación. Y el doctor Alejandro López, que es médico internista de la Universidad de Caldas, especialista en medicina en endocrinología de la Universidad del Rosario, trabaja como docente con nosotros ahí en el área de endocrino. El doctor Diego Fernando Jiménez, que es hepatólogo y el jefe del área del servicio de patología de aquí de la Fundación, es médico internista de la Universidad Javeriana y gastroenterólogo de la Universidad Nacional de Colombia y es especializado en la Universidad de Barcelona, España, en la parte de trasplante. El doctor Julio César Rodríguez, que también es médico de la Universidad del Valle, en cirugía general, también como médico de cirujano general y laparoscópico con la Universidad del CES, quien es el jefe del servicio de la parte de cirugía laparoscópica y bariátrica. Es para nosotros un honor abrir esta primera mañana con un conferencista muy, digamos, como muy inquieto en la parte médica, en la parte académica, en la parte de investigación, que trabaja en la universidad, con la Universidad de los Andes en la Fundación Santa Fe. Es el doctor Carlos Olimpo Mendivil Anaya, que por sus compromisos nos va a dar en este momento de manera en vivo la conferencia, que es la primera de la mañana. El doctor Carlos Olimpo Mendivil es médico de la Universidad Nacional de Colombia. Hizo su entrenamiento de posgrado en diabetes y dislipidemia en la misma universidad. Es especialista en estadística también de la Universidad Nacional y estuvo, es médico de los Clinical Trials de la Universidad de Oxford, hizo un PhD en bioquímica, nutrición y metabolismo de la Universidad de Harvard y actualmente es profesor titular de la Universidad de los Andes y es médico institucional de la sección de endocrinología de la Fundación Santa Fe de Bogotá y presidente electo de la Federación Diabetológica Colombiana. Y para nosotros es un honor muy grande que la doctora Romina Lomonaco, ella es una doctora que trabaja en la Universidad de la Florida, ella es médica de la Universidad Nacional de Nordeste en Argentina, es Research Fellowship de la Universidad de Texas en San Antonio, en Estados Unidos, hizo residencia de medicina interna y fellowship en endocrinología, diabetes y metabolismo de la Universidad de la Florida en Gainesville y actualmente es profesor asistente de la División de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo de la Universidad de la Florida en Gainesville y trabaja en la parte clínica, pero también dirige estudios de investigación en pacientes con hígado graso no alcohólico y diabetes tipo 2. O sea que estamos con la persona que más sabe en este momento en la parte de investigación en esta área. Y para nosotros, pues realmente es un honor que la doctora Romina nos haya y nos esté acompañando hoy todo el día en esta jornada académica. Bueno, no siendo más por el momento, pues ya tenemos que dar inicio para que no nos atrasemos, pero bienvenidos a todos y muchas gracias por los que puntualmente están conectados y presencial. Nuevamente quiero dar un agradecimiento muy sincero y muy profundo a la doctora Luz Ángela Casas por invitarme a tomar parte en este acontecimiento de la primera versión de Endolili. Muchas gracias a la Fundación, por supuesto, y muchas gracias a todos ustedes por reservar un poco de tiempo para escuchar estos conceptos. Entonces, yo les voy a hablar de fenotipos dismetabólicos asociados a estetosis hepática. No es solamente una fisiopatología, un poquito los avances que hay en la genética y en los biomarcadores de la enfermedad por hígado graso. Entonces, es una gran cantidad de información lo que habría que transmitir, pero traté de resaltar lo esencial. Entonces, para comenzar, vale la pena resaltar que siempre se ha sabido que hay una relación muy estrecha entre obesidad y enfermedad por hígado graso, estetosis hepática. A nivel ecológico, digamos, a nivel de países completos, si uno hace una gráfica muy sencilla en la cual ponga la prevalencia de obesidad en la horizontal y la prevalencia de estetosis hepática en la vertical, claramente eso es una línea que va para arriba.
Los Estados Unidos son un outlier porque tienen más prevalencia de hígado graso, incluso que la que se esperaría para su grado de obesidad, que es bien, bien importante. Pero desde la evidencia observacional más sencilla, ya resulta claro que la esteatosis hepática guarda una relación biológica con la obesidad y por supuesto que al progresar la epidemia de obesidad, eso se va a acompañar de una epidemia de hígado graso, que es lo que está sucediendo justamente en el momento actual. Entonces, esta diapositiva creo que la van a ver muchas veces hoy, pero es que resume de una manera muy eficaz eh, cómo es la evolución de la esteatosis hepática. Entonces, al principio nosotros tenemos un hepatocito normal que mantiene una comunicación con el tejido adiposo, luego vamos a ver esto en más detalle, y que mantiene una comunicación con el intestino y con el microbioma de ese intestino. Y esas líneas delgadas representan que las concentraciones de esas moléculas de señalización son relativamente bajas o normales. Cuando llegamos a un hepatocito graso, eh, hasta ahora solo graso con acumulación de vacuolas lipídicas, ustedes pueden ver que estas líneas se representan más gruesas porque esas señales, que las vamos a ver en detalle, incrementan en su concentración y en su frecuencia. Entonces hay más señalización desde y hacia el tejido adiposo y desde y hacia el intestino. A medida que sigue progresando la enfermedad, ya el hepatocito no solo está graso, sino que está lesionado, está lastimado. En ese momento se produce el famoso fenómeno del ballooning, a cambiar de forma, pierde su forma hexagonal normal, y persisten esas señales, pero además los lípidos que se están acumulando empiezan a desencadenar vías apoptóticas que desencadenan en la muerte de ese hepatocito. Entonces, el hepatocito apoptótico, digamos que es la línea final de este depósito de grasa a nivel citoplásmico, pero no es el final de la enfermedad. Tal vez, si todo terminara aquí, no sería tan relevante desde el punto de vista de salud pública. ¿Cuál es el problema? Que cuando tenemos ballooning y muerte de hepatocitos, se generan una serie de respuestas que son un esfuerzo infructuoso por compensar. Entonces, se atraen células inmunitarias a limpiar todo este debris que hay celular. Se activa el endotelio de los sinusoides hepáticos y eso atrae aún más células inflamatorias. Se activa un tipo de célula que son las células estrelladas miofibroblásticas del hígado y eso empeora la inflamación y da paso a la fibrosis. Y empieza a haber células ductales en la vía biliar que pueden ser reactivas. Entonces, toda esta combinación de factores desencadena en un intento de hacer una curación de esa herida que ocurrió aquí. Pero eso lo que desencadena es fibrosis, proliferación desordenada y en el muy largo plazo, algunas veces hepatocarcinoma. Entonces, hay que entender que el mayor daño que realiza la esteatosis hepática es por una respuesta infructuosa para compensar. Si lo viéramos de manera histológica, este es el primer estadio de la esteatosis macrovesicular. Estos hepatocitos llenos de grasa, uno, si lo viera de primera, podría confundirlo con un tejido adiposo pardo. Luego tenemos el fenómeno del ballooning, aquí se señalan algunas células que están sufriendo de ballooning. Después aparece la inflamación lobular, y aquí ustedes pueden ver que hay una acumulación de células mononucleares alrededor del lóbulo hepático, digamos, entremezcladas con los hepatocitos, y a medida que el fenómeno prolifera y empieza a haber muerte, cicatrización, proliferación de miofibroblastos, empieza a aparecer la fibrosis pericelular. En esto es una tinción para colágeno, y ustedes pueden ver claramente, se observa una red de colágeno gruesa completamente, deforme desde el punto de vista de la arquitectura tisular, que por supuesto altera el flujo sanguíneo, altera el flujo biliar, y va a afectar sensiblemente la función hepática. Muy bien, entonces yo he decidido agrupar para esta presentación los factores involucrados en la patogénesis de la esteatosis hepática de la siguiente manera. Algunos que pudiéramos llamar metabólicos / inmunes, unos que están relacionados con el intestino y con el microbioma del intestino, unos que son genéticos y epigenéticos, y algunas consideraciones de cómo la esteatosis hepática interactúa con otras comorbilidades, en particular con la diabetes y con la hipertensión arterial. Vamos a empezar hablando un poco de los factores metabólicos. Entonces, si vemos ya a nivel del órgano completo, la historia natural de la esteatosis hepática y la fibrosis, cirrosis y potencialmente hepatocarcinoma,
Lo que tenemos en cada recuadro es los factores que desencadenan, digamos, el paso siguiente. Entonces, cuando tenemos dislipidemia, una dieta muy alta en fructosa y o glucosa, pero especialmente fructosa, un estilo de vida sedentario, muy particularmente ácidos grasos libres provenientes del tejido adiposo y metabolitos derivados del intestino, e incluso parece que también el ácido úrico. Eso favorece el depósito de grasa y hasta eso le tenemos esteatosis. Pero ahí ustedes ven que no hay incidencia de ningún fenómeno inflamatorio ni inmunitario, porque hasta el momento no hay daño hepatocelular ni hay intentos de repararlo. ¿Qué determina el tránsito de esteatosis a inflamación lobular? Entonces, vienen todos esos factores: la inflamación, la atracción de células CD8, TGP17, una disminución de los CD4 y una activación de los macrófagos residentes en el hígado. Eso se puede detectar en circulación por un aumento de la versión soluble del factor de necrosis tumoral, por las concentraciones de varias interleuquinas, y a nivel celular por la activación del llamado linfosoma. Entonces, todo eso conlleva que haya una inflamación lobular que hasta ese momento puede ser asintomática. Cuando hablamos de una verdadera esteatopatitis, el famoso NASH, entonces es porque además de todos estos mediadores, además del daño metabólico, aparece daño hepatocelular, daño al ADN, que es lo que va a generar toda la respuesta compensatoria para reparar, y mucho estrés oxidativo. Este fenómeno, por supuesto, toma años o décadas, y este es un punto clave en el cual, si se desencadena la respuesta de cicatrización, vamos a pasar a una fibrosis leve. Y ustedes pueden ver que ya se ve distorsionada la arquitectura. A medida que hay más proliferación de hepatocitos, a medida que hay más acumulación de aberraciones cromosómicas y pérdida de ADN, y un intento de regeneración crónica, avanza la fibrosis, comienza a aparecer la cirrosis, y en un porcentaje variable de pacientes, pero en un porcentaje de un 2 y un 10%, eso puede conllevar a la aparición de un hepatocarcinoma. Entonces, pueden ver que una gran cantidad de factores determinan la transición, y en general, si lo fuéramos a pintar estas flechas de izquierda a derecha, serían mucho más gruesas, porque la posibilidad de regresar es muy baja al inicio y prácticamente nula cuando ya se llegó al estadio de cirrosis. Les decíamos que los ácidos grasos libres son un determinante mayor, sobre todo en las fases tempranas de todo este proceso de la historia natural de la esteatosis hepática. Resulta que en cualquier persona que tenga resistencia a la insulina, uno de los fenómenos que va a pasar es que el tejido adiposo libera más ácidos grasos libres. Ustedes recordarán que la insulina inhibe la lipólisis en tejido adiposo, inhibe la lipasa lipolítica. Si tenemos resistencia a la insulina, suben esas concentraciones de ácidos grasos libres y van a parar en últimas al hepatocito. ¿Qué hace el hepatocito con él? Parte de ellos los utiliza como fuente energética, digamos que es lo menos nocivo que puede pasar, pero parte de ellos se van a las siguientes vías. O bien se ensamblan como triglicéridos y se acumulan como gotas lipídicas, y ahí va a empezar la esteatosis. O mucho peor aún, forman lípidos lipotóxicos, como las linoleílfosfocolinas, ahorita le dimos un poquito de eso, diacilglicerol o las ceramidas. O también pueden ejercer un efecto tóxico directo sobre las mitocondrias. Todos estos lípidos lipotóxicos, derivados a su vez de los ácidos grasos, van a producir estrés del retículo endoplasmático, estrés oxidativo y activación del inflamosoma, que es lo que en últimas desencadena toda esa respuesta inmunitaria. Entonces, fíjense que quien primero tira el gatillo, quien primero, digamos, a esa cadena de eventos es ese exceso de ácidos grasos libres circulante. Por último, cuando tenemos esta liberación masiva de todas estas citoquinas, vamos a activar las células estrelladas, va a aparecer la fibrosis, van a llegar todas las células del sistema inmunitario y va a empezar el fenómeno que nos va a llevar hacia la fibrosis. En un estudio que nosotros hicimos utilizando clamps glucémicos, medimos en personas con diferentes grados de tolerancia a la glucosa, uno de esos lípidos lipotóxicos que se llama linoleílglicerol-fosfocolina. Ustedes conocerán la técnica del clamp glucémico. Uno puede medir la captación de glucosa estimulada por insulina en el organismo completo. Y medimos este lípido que es bastante complicado de medir, pero lo logramos y encontramos una correlación claramente negativa entre sensibilidad a la insulina y las concentraciones de este lípido lipotóxico a nivel del organismo completo. Bueno, una consideración importante es que la estatosis hepática puede progresar a hepatocarcinoma a través de fibrosis cirrosis o puede hacerlo sin pasar por cirrosis.
Entonces, acá tenemos todo lo que hemos venido hablando, pero digamos de arriba hacia abajo, no de izquierda a derecha. Y se piensa que más o menos 24-25% de la población general tiene esteatosis hepática. Ellos, una fracción hace una esteatohepatitis borderline o limítrofe. De ellos, un porcentaje es la verdadera esteatohepatitis, un porcentaje hace fibrosis, y de ellos un porcentaje hace cirrosis, y de ellos un porcentaje hace hepatocarcinoma. Lo interesante de esta diapositiva es esta flecha que viene acá. Porque esto qué quiere decir, que el tránsito habitual es pasar por todos estadios, pero hay individuos, ya les voy a mostrar, que hacen una especie de atajo, que son capaces de pasar directamente de cualquiera de estos estadios directamente al hepatocarcinoma. Por supuesto, cuanto más abajo en esta cadena, mayor será el riesgo. Pero no necesariamente para llegar a hepatocarcinoma por esteatosis hay que hacer el tránsito completo a través de todos estos estadios. ¿Y qué determina la velocidad de tránsito? El hecho de que uno pueda pasar directamente. Por supuesto, el estilo de vida, pero también modificadores genéticos, en particular dos que les voy a mostrar, que son la adiponutrina, cuyo siglo es PNPLA3, y una proteína que se llama TN6SF2, que participa en la síntesis de lipoproteína. Vamos a hablar un poquito más de eso. Bueno, esta diapositiva se me hace tremendamente interesante. Esto es un estudio que se hizo en veteranos de los Estados Unidos, todos los cuales llegaron a desarrollar hepatocarcinoma. O sea, estos pacientes todos tienen hepatocarcinoma. Algunos no tenían una causa identificable, otros tenían abuso de alcohol, hepatitis B, hepatitis C, y algunos tenían esteatosis hepática. Fíjense, en cualquiera de las otras etiologías, pues, determinables, más del 90% de las personas que llegaron a hepatocarcinoma tenían un antecedente claro en la cadena fisiopatológica que los llevó al hepatocarcinoma. Pero cuando la etiología era la esteatosis hepática, apenas un 60%. O sea, hay un 35 casi por ciento de personas que debido a la esteatosis hepática llegan a hepatocarcinoma sin hacer cirrosis, sin pasar por cirrosis. De manera tal que algunos, como les digo, pueden tomar ese atajo, ese es el hepatocarcinoma, y por eso la importancia de atacar esta enfermedad en estadios tempranos. No, hablando de la inflamación, entonces la inflamación es como ese vínculo común que lleva de esteatosis a fibrosis y cáncer. Y cada vez más se tiene en cuenta que los linfocitos son un jugador muy importante, son los que determinan la atracción de todos los otros tipos de células inmunitarias y, de manera muy importante, el daño al ADN y la generación de una respuesta a ese daño al ADN es lo que va a llevar a la muerte y luego al intento de proliferación que nos lleva a la fibrosis. Entonces, la idea es atacar o bien antes de que suceda la esteatosis o si ha sucedido la esteatosis con algún tipo de terapia que module la respuesta inmune para que exista esteatosis, pero no necesariamente destrucción, proliferación y fibrosis. Hablando de linfocitos, ustedes recordarán que el marcador CD3 es un marcador panlinfocitario, es todos los linfocitos T, pan-T. Entonces, estos son cortes histológicos e inmunohistoquímicas de biopsias de pacientes que tienen esteatosis hepática. Acá contra CD3 y acá contra CD20, que es un marcador de linfocitos B. Entonces, ustedes pueden ver que en particular linfocitos T son supremamente abundantes. Vean esta lesión que hay acá. Se tiñe muchísimo. Con los linfocitos B es un poco menos abundante, pero también claramente están presentes y hacen parte de todo ese daño tisular que está ocurriendo en la esteatosis. Este estudio es tremendamente interesante y es para demostrar el efecto que tiene la alteración circadiana en el desarrollo del hígado graso o de la esteatosis hepática. Entonces, esto es en ratones, pero estos ratones que les hicieron tener jet lag, no los montaron a un jet, pero los trasnocharon y les alteraron el ciclo de una manera análoga a lo que pasaría con una persona que tiene jet lag. Entonces, estos son los ratones control, estos son los ratones que tuvieron el jet lag, los ratones trasnochados. Y entonces este es el hígado de los ratones wild type, los normales, y este de los wild type a quienes les indujeron con un químico un hepatocarcinoma. Entonces pueden ver que, número uno, prolifera mucho más, eh, pero también, y eso lo quiero resaltar, hay dos receptores nucleares hepáticos que están muy involucrados en todo el tema de hígado graso, que son el receptor de androstanos, el CAR, y el receptor farnesoide o el FXR. Entonces lo que se observó fue que
hacer knockout de alguno de estos dos receptores era capaz de atenuar la proliferación del hepatocarcinoma en los ratones control, pero no así en los ratones trasnochados, llamémoslo. Entonces, de hecho, aquí cuando yo le quito el FXR a un ratón control, por supuesto, prolifera más el hepatocarcinoma, pero ese efecto es muchísimo más notorio si el ratón está trasnochado. Entonces, parece que trasnochar y las alteraciones circadianas aceleran la velocidad de progresión, al menos en animales, del hígado graso, y hay razones para pensar que puede ser similar en los seres humanos. Entonces, la deprivación del sueño es otro factor más que viene a sumarse a toda esa alteración metabólica inmunitaria que da lugar al hígado graso. Nos pasamos a un segundo grupo de factores. Vamos a hablar de lo que en este momento andan en llamar el eje intestino-hígado. Cuando uno piensa intestino, naturalmente piensa pues, en las células del epitelio intestinal y en el músculo liso y en las enzimas que tiene en el lumen, pero parece que lo más importante del intestino pues, es su contenido de bacterias, virus, hongos y parásitos, es decir, el microbioma. Entonces, el microbioma también tiene algo que participar en términos del hígado graso. Un estudio bien interesante que salió en el año 2017 en Nature fue el siguiente. Fue un estudio que demostró que las bacterias comensales del intestino producen hormonas, ligandos de proteínas, de receptores acoplados a proteínas G, y que esos ligandos producidos por las bacterias tienen análogos en el cuerpo humano. Entonces, en las bacterias comensales, la manera como afectan en particular el metabolismo hepático, no necesariamente siempre se ha pensado que es por la respuesta inmunitaria hacia ellos, o es porque hay un exceso de permeabilidad intestinal y esa atraviesan. Puede que eso suceda, pero además se comportan en lo que llega como un órgano endocrino. Y las bacterias intestinales generan ligandos para varios receptores acoplados a proteínas. Entonces, acá están, se llaman acilamidas, que ustedes ven acá a la izquierda, los diferentes especies y los diferentes tipos de acilamidas producidos por las bacterias intestinales son bacterias comensales, no bacterias patogénicas. Y acá, ¿cuál es el análogo que existe, digamos, en la fisiología humana? Esto lo reconocerán, esto es una prostaglandina, muy parecida a esta acilamida que producen las bacterias. Esto es la indocina fosfato, igual tiene un análogo en las bacterias, etcétera. Entonces, la manera como el microbioma afecta el metabolismo hepático no solamente es por sus características de ser un elemento extraño o por generar una respuesta hacia ellos, sino porque ellas secretan hormonas que podemos absorber y que se unen a nuestros receptores. Funcionamos como una especie de órgano que tiene en dos seres diferentes. Claro, interesante ese concepto. Entonces, esta diapositiva se ve un poquito sobrecargada, pero voy a tratar de hacerla clara. Es para ver de qué manera funciona el eje intestino-hígado. Entonces, acá tenemos en el lumen del intestino está la microbiota, ¿verdad? Acá están los otros contenidos del lumen intestinal, acá está la mucosa intestinal, acá está el sistema porta y acá está el hígado. Pues digamos que aquí vamos en un viaje desde el intestino hacia el hígado. Entonces, cuando hay una disbiosis, digamos que se disminuye la producción de unos ácidos que se llaman ácidos grasos de cadena corta, de 2, 3 o 4 carbonos, acetato y propionato butírico. Estos ácidos grasos de cadena corta son los que normalmente estimulan a través de estos receptores, EPR41 y 43, la secreción de incretina, de GLP-1 y de péptidos de Normalmente, no solo la ingesta alimentaria, sino de estos productos bacterianos estimulan que secretemos el GLP-1. Cuando hay una disbiosis y bacterias patógenas desplazan las bacterias comensales, disminuye este fenómeno y eso, por supuesto, incide en la producción hepática de glucosa, en la producción hepática de triglicéridos y en la lipogénesis hepática. Además de eso, hay un factor que se llama FIAF, que es producido directamente por las células intestinales del ilio, el último tramo del intestino delgado. Eso sale a la circulación y normalmente este compuesto también le dicen proteína similar a angiopoetina 4. Este compuesto, cuando entra en la circulación, normalmente inhibe la lipoproteína lipase. Entonces, cuando baja, hay una activación de la lipoproteína lipase que permite mayor captación hepática de ácidos grasos. Si hay disbiosis, también aumenta la producción de lipopolisacáridos.
¿verdad? Lo cual produce secreción de citoquinas por los macrófagos, activa el sistema de inflamación y atrae a células inmunitarias, además de activar localmente las células de Kupffer en el hígado. Por último, las bacterias patogénicas hacen mucha más fermentación etanólica, es decir, a partir de los carbohidratos de la alimentación producen etanol. Y ese etanol aumenta la permeabilidad y permite que productos bacterianos o incluso bacterias completas puedan ingresar y que haya endotoxemia y mayor lipopolisacárido en circulación. A esto sumamos un último aspecto que es nosotros en la dieta siempre ingerimos un fosfolípido que es la fosfatidilcolina. Y algunas de estas bacterias son capaces de romper ese compuesto y generar algo que se llama TMA, dimetilamina. Y este compuesto parece ser hepatotóxico. Entonces, esa es una vía a través de las cuales las bacterias patogénicas, a partir de fosfolípidos que están siempre en el huevo, pero el malo no es el huevo, el malo son las bacterias, aumenta la producción de TMA, lo cual afecta el desarrollo de esteatosis, fibrosis, por supuesto, hepatitis. Entonces, es un eje complejo, pero que cada vez se pondera más la participación que tiene en la patogénesis de la esteatosis. Cuando pasamos al siguiente aspecto que vale la pena resaltar, vamos a hablar de aspectos genéticos y epigenéticos, que tal vez es donde se han producido los avances más claros recientemente en cuanto a estatosis hepática. Entonces, lo primero que vale la pena traer a colación es que la enfermedad hepática no alcohólica, la estatosis hepática no alcohólica y la fibrosis se agregan en familia. Claro que tienen un componente medioambiental muy importante. Claro que están determinados por el estilo de vida. Claro que sí. Y claro que se acompañan de la obesidad. Pero fíjense lo siguiente. Si uno mira la prevalencia de fibrosis avanzada, ¿cierto? En personas que son familiares de personas que no tienen estatosis, esa es la probabilidad de que una persona, digamos, en la población general, le salga con una fibrosis hepática avanzada, de 3 para arriba. 1.4%, muy baja. Y esa misma estadística se toma en personas que sean parientes de pacientes que tienen esteatosis hepática, pero esteatosis hepática sin fibrosis, eso se nos dispara a 12%. Claro, partes que pueden vivir en el mismo medio ambiente, pero no siempre es así. Y más interesante aún, si miramos la prevalencia de fibrosis avanzada en pacientes que son parientes de pacientes con cirrosis, el paciente tiene cirrosis y uno le dice que le traiga un hermano o un primo. Bueno, la probabilidad de que una persona de esas tenga fibrosis avanzada y no lo sepa es 18%. Es claramente algún tipo de agregación familiar y claramente tiene que haber en un juego también algún tipo de factor predisponente de naturaleza genética. Entonces, eso se ha avanzado mucho y había habido varios estudios de mapeo completo del genoma, los famosos GWAS, en donde el desenlace es enfermedad hepática, enfermedad por esteatosis hepática. Um, un poquito qué genes han demostrado asociación en esos estudios. Pero ese es un estudio diferente que es los famosos estudios de heredabilidad que se han hecho para muchas enfermedades, pero hechos específicamente para esteatosis y fibrosis hepática. ¿Cuál es la idea? Se toman gemelos monocigóticos y gemelos difigóticos. Sí. Y en cada uno de ellos se examina en la vida adulta la presencia o no de la enfermedad. Entonces, ¿cuál es el concepto subyacente? Que si una enfermedad tiene un fuerte componente genético, va a haber mucha más concordancia en la presencia de la enfermedad en los gemelos monocigóticos que en los disigóticos. Y con una pequeña fórmula se puede calcular el porcentaje de heredabilidad de esa enfermedad con este tipo de estudios. O sea, qué porcentaje de la presencia de la enfermedad se le puede atribuir a factores mediante genéticos. Pues acá tenemos, son dos gemelos, este es el gemelo 1 y este es el gemelo 2, estos son los monocigóticos, este es el porcentaje de grasa hepática medida por biopsia, por resonancia magnética, perdón, y esto es en el gemelo 2. Entonces fíjense que hay una clarísima correlación, ¿cierto? La correlación es de 70%, altísima. A pesar de que puede que unos hagan ejercicio y otros no, y unos estén más gordos que los otros, a pesar de eso, en los gemelos monocigóticos hay una altísima concordancia. Si lo miramos en los disigóticos, eso no se parece tanto a una línea. No me queda tan claro que esto tenga alguna concordancia, parece como triángulo. La correlación es 0.36, es mucho menor, no es significativa,
Y cuando se hace el cálculo, más o menos el 52% de la esteatosis hepática se puede considerar de origen hereditario. ¿Sí? Entonces, tiene un alto componente hereditario, más o menos la mitad. Bueno, eso es en ese mismo estudio los resultados, pero para fibrosis hepática. Nuevamente, en este caso tenemos el gemelo 1, el gemelo 2. La correlación no es tan alta como para la esteatosis, pero es 48%, es considerable. Y en los disicóticos, básicamente no la hay, si uno quita este punto no la hay. En este caso la heredabilidad dio 50%, pero fíjate que esto no fue significativo. Entonces, básicamente, claro que hay un componente genético y ese componente impacta mucho más sobre el riesgo de esteatosis que el de fibrosis. Y bien impacta en ambos. Bueno, uno de los genes que en todos los estudios genómicos se ha asociado sistemáticamente con el riesgo de desarrollar esteatosis es el de una proteína que se llama la adiponetrina. La sigla del gen es PNPLA3. ¿Qué hace la adiponetrina? La adiponetrina es una lipasa, pero es una lipasa intracelular que está rodeando las gotas de grasa. Entonces, si uno tiene una gota de grasa en un hepatocito, esto que ustedes ven acá, PNPLA3, y esto, son moléculas de adiponetrina. Entonces, lo que sucede es que algunas personas tienen una versión de la adiponetrina que es hipofuncionante, que no tiene la misma capacidad de hacer lipólisis y que por el contrario impide que esta otra lipasa, ADH5, pueda actuar. Esto como un dominante negativo, impide que esta actúe. Entonces, la consecuencia es que esta gota de grasa pues va a crecer, y va a crecer y va a crecer. Y si a eso le sumamos que la persona tiene una ingesta calórica excesiva, una sobrecarga de carbohidratos, resistencia a la insulina, pues bueno, digamos que las dos cosas van a participar en que haya más y más acumulación de triglicéridos. Entonces, esa es la adiponetrina. ¿De qué magnitud es el efecto? Es bien grande. Fíjense, esto es el porcentaje de personas que tienen el alelo menor, digamos, la variante de la que les hablaba, que es hipofuncionante, en probandos que tienen cirrosis o tienen hígado graso, es casi el 82%. En controles puede ser el 22%. Clarísimamente, es mucho más prevalente en personas con enfermedad. Y una prueba de, digamos, de su naturaleza heredable es que en familiares de primer grado también es muchísimo más frecuente que en familiares de primer grado de controles. Entonces, las variantes, la conocida la tenemos todos, ¿no? La variante, que se llama P148M y 148M, esa variante es más frecuente en personas que han tenido esteatosis hepática. Que siempre sistemáticamente se asocia con el riesgo de esteatosis, es el TMSF2, TM6SF2. Esa proteína no tiene un nombre así artístico o popular como la hiponutrina, tiene solamente su sigla. Y aquí está lo que hace fisiológicamente. Si tenemos acá el vesículo endoplásmico, en el hepatocito es donde se ensamblan la mayor parte de las lipoproteínas, todas excepto los kilomicrones. Y en ese proceso de liquidación de la ApoB para poder producir las lipoproteínas, esta proteína TM6SF2 es quien agarra la lipoproteína y la sirve como chaperona para que se vaya a una vesícula y sea secretada. Entonces, induce la secreción de las lipoproteínas para que no se queden adentro del hígado. Eso es lo que hace esa proteína. Parece que algunas personas tienen una variante también de esa proteína hipofuncionante y como consecuencia las lipoproteínas se sintetizan, pero en vez de ser secretadas, se quedan viviendo ahí en el retículo endoplásmico, se quedan adentro del hematocito y sobreviene el hígado graso. Así se llama TM6SF. Hay muchísimos estudios sobre la asociación de este gen con hígado graso. En esa sí que ya hay un metaanálisis que salió el año pasado. Y lo que ustedes pueden ver es que en general el efecto es consistente y cuando se metaanaliza más o menos la variante menor, la versión hipofuncionante aumenta 62%, una red 1.62, más riesgo de o más probabilidad de tener hígado graso. Entonces es sistemático, es significativo. Además tiene una plausibilidad biológica porque se sabe lo que hace ese gen, se sabe lo que hace la proteína y tiene todo el sentido. Este es un gran fuertemente. Un tercer gen que tiene una fuerte asociación con el hígado graso es el de una enzima que se llama 17 beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 3C.
No es la tipo 1 la que vuelve androstenediona a testosterona. Esta es la tipo 13, que es otra. Y parece que realmente lo que tiene que ver es con el metabolismo del retinol, de la vitamina A. Pero bueno, esta enzima, variantes en su gen, se han asociado con la probabilidad de tener hígado graso, y cuando se ha estudiado su localización, eh, esto nuevamente esto es el índice, pero esto es la colocalización entre esto que se llama perilipina, que es un marcador de gotas grasas, esta que es la famosa hidroxisteroide deshidrogenasa 17 tipo 13, eh, y acá donde se mezclan o se sobreponen, se traslapan las dos imágenes, parece que rojo y verde da amarillo, pues donde vemos amarillo, aquí lo que quiere decir es que esta deshidrogenasa se ubica en las gotas de grasa. ¿Qué hace un esteroide deshidrogenasa en las gotas de grasa? Bueno, si fuera un órgano esteroidogénico, uno diría está haciendo algo relacionado con él. Pero no, parece que lo que hace es esterificar o desesterificar la vitamina A, el retinol, que está en los hepatocitos. Y eso también salió recientemente, estos niveles renal. Acá tenemos los niveles de ALT y los niveles de AST en personas que tienen diferentes genotipos de adiponutrina, eso está acá. Los que tienen el genotipo wild type los tienen más bajos, los que tienen heterocigotos más altos, los que son homocigotos de la variante mucho más altos. Pero eso se ve modulado por los polimorfismos en la hidroxiesteroide deshidrogenasa 17 tipo 3. Entonces, si yo tengo el alelo mayor, ¿cierto? Tengo niveles más altos, eso está pendiente de acá. Si tengo el alelo tengo menos, y si tengo el alelo menor en homocigosis, tengo mucho menos. Es decir, este gen contrarresta o modula el riesgo impartido por la adiponesia. Es un gen protector, es un gen cuya variante es protectora contra el desarrollo de hígado graso. Esto es lo que se observó con la ALT. Con la AST es un poco menos notorio, pero es bastante similar el resultado. Este es el mayor, este es el heterocigoto, este es el menor homocigoto. Entonces, el polimorfismo en este gen protege contra el hígado graso. En ese mismo estudio analizaron no solo niveles de transaminasas, sino también por biopsia, digamos, la clasificación del estadio. Entonces, acá tenemos el alelo mayor de la hidroxidesidrogenasa tipo 13. Estas personas, digamos, la gente del común, esta es la distribución que tuvieron en el estudio. Ustedes pueden ver, había un porcentaje grande de personas con NASH con fibrosis. Si soy heterocigoto es menos, y si soy homocigoto para la variante menor, muchísimo menos. Entonces esto protege no solamente contra el daño hepatocelular que se refleja en las transaminasas, sino a nivel histológico que comprobó que realmente se asocia con una menor progresión a estadios más avanzados de la fibrosis y de la osteoporosis. Interesante. Por supuesto, también se están investigando todo tipo de moléculas que modulen esa enzima. Bueno, muy bien. Por último, este es del año pasado, hay otro gen más que se llama el gen CIDER. No está bien claro qué hace esta proteína, se sabe que también están en gotas de grasa. La mayoría son proteínas que están localizadas en la periferia de las gotas de grasa. Pero también se observó una comportamiento similar. Es una subfunción, es una mutación pérdida de proteína. Entonces, cuando lo que da es que el gen, digamos, hipofuncionante es protector, desde el punto de vista farmacológico es mucho más interesante porque eso plantea que se puede tratar de diseñar un inhibidor. Es mucho más fácil diseñar un inhibidor que un activador. Entonces, por supuesto, esto es otro blanco farmacológico. Eso en cuanto a lo genético. Ahora, en cuanto a lo epigenético, recordarles que hay varios mecanismos de acción epigenética. Uno es la modificación de las histonas, lo cual regula la expresión de los genes. Otro es la metilación del DNA. También la metilación del RNA puede ocurrir. Y otros son los famosos RNAs funcionales, como los microRNAs, RNAs largos no codificantes. Pues la secuencia del ADN no cambia, pero su expresión se modifica o por modificaciones en las histonas o metilaciones de DNA o por RNAs regulatorios. Entonces, ¿qué es lo importante por decir a eso en cuanto a eso en el campo de esteatosis hepática? Entonces, hay un gen que estoy seguro que todos han escuchado mucho, que es el gen de PPAR-gamma. PPAR-gamma es un receptor nuclear que se expresa sobre todo en adipocitos, pero es interesante. Este gen puede ser más o menos metilado. ¿Sí?
nivel del ADN. Y los genes siempre se metilan en unas regiones que se llaman islas CPG. Entonces, el pargama tiene dos islas CPG, CPG1 y CPG2. Y cada una de estas puede estar más o menos metilada. Entonces, si se mide el porcentaje de metilación de esta isla en personas control, es este. En personas con fibrosis moderada o leve, es este. En personas con fibrosis avanzada, es esta. O sea, es un excelente biomarcador de fibrosis avanzada sin biopsia. Es la que es algo en lo que se está trabajando mucho, tratar de avanzar en la famosa biopsia líquida, tratar de detectar la fibrosis hepática sin tener que apelar a la biopsia, o al menos no en tantos pacientes, reducir el número de biopsias. Lo mismo pasa con la isla número 2, pero fue mucho más acusado para la isla número 2. Y para finalizar, quisiera decirles un par de palabras acerca de la relación que guarda, tanto biológicamente como epidemiológicamente, la esteatosis hepática con otras comorbilidades y de qué manera eso lo hace más complejo. Entonces, en cuanto a la diabetes tipo 2, vale la pena decir que hasta 75% de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen esteatosis hepática, 3/4 partes. Los pacientes con diabetes tipo 2 y esteatosis tienen más probabilidad de progresar a fibrosis que otro paciente que tenga la misma esteatosis pero no diabetes. ¿Bien? Entonces, acelera la transición, no solamente es más frecuente, sino que acelera la transición a complicaciones. Y lo contrario, pacientes con diabetes, enfermedad hepática no alcohólica, enfermedad esteatosis hepática no alcohólica, tienen mayor riesgo de progresar a cirrosis o hepatoperfusión. Por su parte, los pacientes que tienen esteatosis hepática y todavía no tienen diabetes, tienen más riesgo de desarrollar diabetes que otras personas. Y el factor común en todo esto es, por supuesto, la resistencia a la insulina. Sabemos que se entra en la patogénesis de la diabetes, pero a través de los ácidos grasos libres también juega un papel fundamental en el desarrollo del hígado graso mal. En cuanto a la hipertensión, tal vez esta uno no la tiene tan presente, ¿no? Uno sabe que hipertensión hace parte del síndrome metabólico y demás, pero la correlación con hígado graso no es tan directa, o uno no la tiene tan presente. Resulta que 50% de los pacientes con hipertensión tienen hígado graso. Y la verdad es que no siempre hacemos una evaluación completa por hígado graso en pacientes con hipertensión, porque también es muy frecuente, muy común. Pero así es la estadística. La esteatosis hepática se asocia en sí misma con cambios en la rigidez arterial, en el remodelamiento cardíaco, en el riesgo de insuficiencia cardíaca. Entonces se asocia con un perfil cardiovascular negativo que va más allá de lo atribuible a los factores de riesgo. O sea, no solo porque esté disglucémico o dislipidémico, sino que se acompaña, no se sabe si es por otros mediadores, pero se acompaña de cambios, sobre todo en la rigidez arterial. Por su parte, la hipertensión se asocia con más velocidad de progresión de la fibrosis. En las etapas tempranas no influye mucho, pero sí hay ya 2 estudios que han demostrado que pacientes con hipertensión arterial y fibrosis moderada progresan más rápido en fibrosis avanzada que personas normotensias. Y eso llevaba a plantear que el antagonismo del sistema renina-angiotensina-aldosterona podría enlentecer la progresión de fibrosis en esteatosis hepática, incluso en un estudio formal con los ATA. Pero hay otros con del reductor, con IECAS y con antagonistas de aldosterona. Entonces, para resumir, tenemos una gran cantidad de targets terapéuticos basados en las alteraciones metabólicas del hígado graso. Algunos son receptores nucleares, algunos son enzimas, algunos son moduladores inmunes, algunos son moléculas que ya están comprobadas para el tratamiento de la diabetes, y los avances GLP-1, niveles de GLP-2. Algunos son terapias biológicas que antagonizan mediadores inmunes y algunos son moduladores en particular de la fibrosis, moduladores de la fibrosis como tal. Ustedes verán que lo cuadrado quiere decir agonista y cruz quiere decir antagonista, entonces hay agonistas, antagonistas, son muchísimos y esto es un mapa de los que están solo en fase 2 o fase 3, pero hay muchos más en fase 1. ¿Cuántos de ellos lleguen hasta la clínica y a la práctica clínica diaria? Pues esperamos que varios para beneficio nuestro y de los pacientes, pero pues tendremos que ver. Y bien, eso era esencialmente lo que les quería compartir. Muchísimas gracias por su atención y les deseo y les pronostico que este simposio va a ser un verdadero éxito. Muchísimas gracias.